Entendido los pasos que yo debo dar para la escucha activa, ahora viene un elemento importante: cómo me comunico de forma asertiva. Y eso significa ver los distintos modelos o estilos de comunicación. Y básicamente nosotros tenemos tres modelos básicos: la comunicación agresiva, la comunicación pasiva y la comunicación asertiva. La comunicación agresiva es una comunicación desde el niño rebelde. Es una comunicación que ve al otro como si fuera el enemigo y le habla de una forma desconsiderada, brusca, agria. Es una comunicación en el fondo defensiva. Es el individuo que cree que los demás quieren hacerle daño y se defiende hablando de forma agria o de forma violenta, amenazando y maltratando al otro. Ahora tenemos la comunicación pasiva, en que la persona acepta contra su voluntad y contra sus deseos el maltrato verbal de la otra persona. Y hay incluso una comunicación agresivo-pasiva y pasivo-agresiva. Dos modelos disfuncionales de comunicación, porque no están promoviendo el entendimiento, sino al revés, rompiendo los canales de comunicación. La comunicación asertiva, por otro lado, es una forma de yo, respetando al otro, darme a respetar también desde mi punto de vista. Así que la comunicación asertiva tiene una serie de pasos. Vamos a ver esos pasos así a grosso modo, ¿verdad? El primer paso en la comunicación asertiva es solicitar permiso. Esto es colocar a la persona en una posición receptiva. ¿Tú me permitirías exponerte mi opinión sobre tal cosa? Ese es un primer paso importante en comunicación asertiva. El segundo paso en comunicación asertiva es establecer los hechos. No mi interpretación de los hechos, sino los hechos. Por ejemplo, he notado que pese a que nosotros tenemos que comenzar a las 10, repetidamente estamos comenzando a las 10:20. Eso es un hecho. Eso es un hecho independientemente de que eso sea positivo o negativo, conveniente o inconveniente. Hay que establecer los hechos. Los hechos son un dato frío, sin el componente de la evaluación. Yo he notado, ¿ok? El tercer paso es pedirle a la persona su explicación del hecho. ¿A qué se debe, en tu opinión, que eso esté sucediendo? Así que nos abrimos a oír a la otra persona con el interés de entender al otro, no con el interés, recuérdate, de juzgar o suponer, sino de entender. Entender no significa estar de acuerdo. Entender significa simplemente oír la opinión que tiene el otro sobre ese fenómeno. A partir de ahí, entonces nosotros podemos exponer cuál es nuestra opinión. Me voy a permitir compartirte mi opinión sobre ese hecho. Ahora yo voy a exponerle mi opinión, lo que yo creo. Luego voy a exponerle cómo eso me hace sentir. Ese hecho está haciendo que yo me sienta de tal forma. ¿Por qué? Porque siempre frente a los hechos hay una emoción. Entonces le comparto mi emoción. En este momento le expreso mi expectativa.
a mí me gustaría que se diera tal fenómeno, se hiciera tal cosa. O sea, mi expectativa, expresada mi expectativa, busco llegar a un acuerdo. ¿Cómo podríamos lograr tal cosa? Y esa persona sabe mi interpretación del hecho, cómo eso me hace sentir y qué yo espero. Ahora es el momento de mover la conversación y la relación hacia una solución conveniente para ambos. El objetivo de la comunicación es llegar a acuerdos. No es imponerme yo sobre otro, ni que él se imponga sobre mí, ni tampoco romper las relaciones. El objetivo al revés es construir acuerdos mutuamente convenientes, mutuamente beneficiosos. Cuando llegamos a un compromiso, el siguiente paso en la comunicación asertiva es hacer un reconocimiento del otro, haciendo hincapié en los méritos, valores y talentos que nosotros le reconocemos a la otra persona. Y cerramos el ciclo reforzando el acuerdo y agradeciendo a la otra persona. ¿Por dónde comienza la comunicación asertiva? La comunicación asertiva, el primer paso de la comunicación asertiva es definir cuál es mi propósito con la conversación. ¿Qué yo quiero lograr? Porque a partir de lo que yo quiera lograr, se define cómo yo tengo que conversar con la otra persona para mover la conversación hacia el logro de eso. Si yo simplemente dejo que sean mis estados de ánimo, mi molestia, mi incomodidad, mi irritación, mi decepción, mi frustración, lo que controlen mi expresión, lo que yo voy a hacer es empeorar una situación mala. Y una situación siempre puede ponerse peor. La mayoría de las personas no nos comunicamos asertivamente, sino agresivamente. O asumimos pasivamente la descarga emocional de otra persona y nos dejamos contaminar por los estados emocionales negativos, molestos, frustrantes, irritantes, coléricos de otra persona, y entramos en espirales de malestar, en espirales de expresiones de odio, y todo eso pues conduce a destrucción de relaciones, a heridas emocionales, a maltratos, a violencia. Todo eso pudo haberse evitado simplemente dominando el concepto de la comunicación asertiva. Yo no tengo que quedarme callado, pero tampoco tengo que dejar que mis emociones negativas controlen mi comunicación, porque el objetivo siempre es empujar la relación hacia mejor, no empeorarla. Dentro de lo que es la conciencia social está también cómo yo construyo la percepción que tiene el otro de mí. Eso se llama construir una reputación y una marca personal. Y todo pasa por entender qué yo quiero que la otra persona entienda de mí, cómo yo quiero ser percibido. Esa es una responsabilidad mía. Ahora, yo tengo que definir el objetivo. Recuérdate, comenzar con un objetivo en mente. Yo quiero ser percibido como una persona que sabe como una persona que es de tal forma. ¿Qué imagen yo quiero proyectar? A partir de ahí, tengo que ver qué elementos en mi forma de ser, en mi presentación, en la forma de yo hablar, en los temas que yo trato, en las imágenes que yo proyecto, aportan, suman y contribuyen a la construcción de esa percepción en el otro. La reputación y la marca personal son fundamentales. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a abrir o cerrar puertas
en las demás personas. Las personas van a ser sensibles a la idea que yo transmito sobre mí. Y todo lo que yo hago transmite algo. Así que pensemos, ¿qué queremos transmitir? ¿Por quién queremos ser tomados? ¿Sobre qué nosotros queremos decir que sabemos? ¿Cuál es la reputación? ¿Cuál es la imagen que queremos proyectar de nosotros? Como personas, nosotros dependemos mucho de la colaboración que nosotros podamos lograr con otras personas. Y eso va a estar muy influido por la percepción que las personas tengan de nosotros. De eso es que trata la construcción de una reputación, que normalmente ahora se le llama también marca personal. ¿Cuál es tu marca personal? ¿Qué percepción tú quieres proyectar hacia los demás? ¿Qué imagen tú quieres que los demás se hagan de ti? ¿De qué tú quieres que los demás sepan que tú sabes? ¿En qué tú quieres que los demás te consideren una autoridad o un experto? Todo eso va a influir en la respuesta que tú obtengas de las demás personas, porque las personas van a actuar según la percepción que tengan de ti, y esa percepción es lo que ellos derivan de la acción que tú realizas. Así que es importante que tú dispongas qué imagen tú quieres proyectar, sobre qué áreas tú quieres proyectarte como un experto, qué tú quieres que las personas entiendan de ti, y a partir de ese principio de empezar con un fin en mente, decidir ahora qué acciones, qué expresiones, qué imágenes, qué yo debo proyectar a través de los medios sociales, a través de mi comportamiento, a través de mi atuendo, a través de los temas que yo trato, que transmitan exactamente la percepción que a mí me interesa lograr. Uno siempre está provocando una percepción en otro. Uno siempre está generando una imagen en otros. Uno siempre está alimentando una reputación. El asunto es que si esa reputación no es deliberadamente creada por uno, es decir, no responde a un objetivo personal, sino que uno deja que se cree de forma silvestre o espontánea o totalmente desorientada, podemos estar generando una percepción y una reputación que al final nos perjudiquen en vez de que nos beneficien. Es un asunto de que cada cual asuma la responsabilidad sobre su imagen, sobre su reputación, sobre su marca personal. Cuando interactuamos con otra persona, también es importante abrirnos a entender a la otra persona. ¿Y qué significa entender a la otra persona? Para empezar, cada persona tiene un temperamento, cada persona tiene un yo dominante, cada persona tiene una historia personal, ha vivido una serie de experiencias, tiene una forma de ver las cosas, tiene unos gustos, tiene unas proclividades, tiene también antipatías. Y nosotros, si somos curiosos, si nos abrimos a comprender al otro, lo que eso no significa estar de acuerdo, sino entender al otro. ¿Por qué? Porque solo a partir de entender al otro, entender sus intereses, entender sus propósitos, entender sus agendas, podemos encontrar los espacios de afinidad, los espacios en que podemos interactuar porque tenemos intereses comunes, respetando y aceptando que también hay cosas en las que tenemos puntos de vista distintos e intereses simplemente diferentes. La vida se trata de aceptar que no en todo vamos a estar de acuerdo con otra persona, porque ni siquiera con nosotros mismos, con respecto a lo que fuimos y a lo que seremos, vamos a estar
100% de acuerdo. De algo sirve que el crecimiento, la maduración, cambian los intereses, cambian el entendimiento, cambian los puntos de vista. Así que si nosotros mismos cambiamos, todas las personas cambian. Entonces, lo importante es, dentro de esa diversidad, vamos a encontrar las áreas de afinidad, los intereses comunes, las cosas que nos permiten avanzar y empujar la relación hacia adelante. De eso trata un elemento clave en la gestión de las relaciones, la negociación, que veremos oportunamente. Ok, pero por ahora es centrarnos en que las personas somos distintas y tenemos puntos de vista distintos y podemos ver cosas que el otro no ve, al igual que el otro ve cosas que uno no ve. ¿Qué significa eso de ventaja para uno? Que nosotros podemos enriquecer nuestra idea de la realidad alimentándonos con los aspectos que los otros ven que nosotros no vemos. ¿Para qué? Para llegar a una idea mucho más amplia, mucho más completa, mucho más íntegra de lo que es la realidad. Mi visión parcial no es la realidad total. Voy a mostrar, vamos a dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, si yo muestro ese libro, fíjate, la parte que tú ves, yo no la estoy viendo, pero tú tampoco estás viendo la parte que yo veo. ¿Por qué? Porque tú ves la portada y yo estoy viendo la contraportada. Pero ni tú ni yo estamos viendo la parte de debajo. Es decir, hay áreas que tampoco nosotros vemos. Tampoco estamos viendo el interior. Así que la percepción que nosotros tenemos siempre es una percepción parcial. Si nosotros aceptamos que las percepciones que tenemos son parciales y que las otras personas pueden tener una percepción distinta, entonces, en vez de discutir percepciones y discutir si la mía es la más correcta o la tuya es la menos correcta, etcétera, o de verdad o falsedad, abriríamos nuestra mente para integrar percepciones y ampliar nuestro entendimiento de la realidad, aceptando que posiblemente, por más que lo ampliemos, hayan áreas de la realidad que permanecen ciegas a nuestra percepción y que otros podrían ver, sin embargo nosotros no vemos. Por ejemplo, una persona de menor tamaño podría mirar hacia arriba y ver la parte que ni tú ni yo vemos, y su percepción también sería una percepción parcial de la realidad. ¿Dónde está el error? Cuando nosotros queremos que la percepción parcial nuestra sea la única percepción posible, y cuando negamos las percepciones que otras personas tienen como percepciones válidas, pero por igual parciales. Igual es importante conocer cuál es el canal dominante en las personas. El cerebro humano de una persona pues normal, ¿verdad?, que tiene sus 5 sentidos en uso, normalmente tiene una preferencia por uno de 3 canales para absorber información de la realidad. Hay personas que somos, porque es mi caso, ¿verdad?, predominantemente visuales. Dependemos mucho de lo que vemos. Somos muy sensibles a la información que entra por los ojos. Hay personas que son mayoritariamente auditivas, que prefieren oír, que les gusta conversar, que dependen mucho de la información que le entran por sus oídos. Y hay personas que son primordialmente kinestésicas, que dependen de lo que toquen, de lo que manipulen, del movimiento de su cuerpo, igual que de los sentidos del olfato y del gusto.
Así que nosotros tenemos ahora personas mayormente visuales, personas mayormente auditivas y personas mayormente kinestésicas. Y hay personas, en la mayoría de las personas, pues tenemos dos de esos canales más desarrollados que otros. En mi caso, yo soy visual kinestésico. Hay otras personas que son auditivas kinestésicas o auditivas visuales o visuales auditivas. O sea, tenemos un canal dominante, un canal en segundo lugar, y hay un canal que es el menos desarrollado. Eso hace que para nosotros comunicarnos con alguien es interesante conocer cuál es su forma preferente, la forma preferente de su cerebro en captar información. Igual es importante que nosotros entendamos cuál es nuestra forma particular preferente. Ahora, cuando nosotros no comunicamos, es importante ser flexible para comunicarnos y transmitir información en el canal preferente del otro. Ese es un elemento fundamental sobre el cual hablaremos en su oportunidad con más detalles. Canales. Los cerebros o prefieren las imágenes, o prefieren los sonidos, o prefieren las sensaciones corporales. Visuales, auditivos y kinestésicos.